Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. 14. Pasamos a hablar sobre cosas terrenas y limeñas y chalacas, es decir, el tráfico en esta gran conglomerado que forman estas dos provincias. Lo vamos a hacer con el señor Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte, y hay un tema clave sobre la mesa que lo había ya formulado Mávila Huertas, la voluntad que ha surgido en la bancada de Renovación Popular de transferir las funciones que tiene ATU a la Municipalidad de Lima y a la Municipalidad del Callao, respectivamente. Su opinión sobre esta iniciativa, señor Martín Ojeda. Muchas gracias por la invitación. Y lamentablemente, haciendo una analogía con lo que vamos a ver de la religión en la iglesia, pareciera que al transporte las 7 plagas le cae siempre al transportista, ¿no? Tenemos el tema de extorsión que hemos escuchado al señor Guericazo, que muy bien ha explicado, y acá las felicitaciones al Ministerio del Interior, porque hay que ser nobles en la crítica como en las cosas buenas. Las capturas son importantes. Pero en este, disculpe que lo sea tan duro, en este mamotreto que estamos viendo, que es el proyecto de ley 11.412, pareciera que el peruano, y en este caso los que están apoyando esta norma, se olvidan de la historia del transporte. Porque en los años del siglo pasado, los 90 hasta el 2018, vivimos un caos por la falta de gestión común entre dos grandes municipalidades donde había continuidad urbana. Lima y Callao. Lima y Callao. Lima y Callao. Ahora, justamente dentro de los argumentos que presenta la congresista Chirinos, dice, a ver, han pasado más de 5 años desde la creación y el caos continúa, ¿no? La ATU no ha cumplido, no existe la tarjeta única de pago, continúa el transporte informal, lo hemos discutido con usted también, claro. Más de 2.600 vehículos sin revisión técnica, lo que considera ella es un modelo fracasado. ¿Por qué defender la ATU? Hay un tema muy importante, hay que ver la naturaleza de la creación de la ATU. Acá vino una corporación británica para analizar la problemática del transporte y hacer un estudio para el Lima y Callao hacia el futuro al 2025. En esa época vino el señor Knight Tyler, especialista en el tema, que hizo su informe y señaló que era necesario la creación de una autoridad única porque el fracaso de las municipalidades de Lima y Callao habían originado un retroceso para estos especialistas de 80 años de retraso. Y lo estamos viendo. Y establecía que debería haber un trabajo continuado mínimo de 20 años. Esto lo estableció en el año 2014-2012, si no me equivoco. La ATU es del 2019. 2018. Y entró el 2019. Y también nos olvidamos que pareciera que estos señores del Congreso no analizan que en base a injerencias políticas, que acá lo hemos discutido, se cambió el reglamento de la ATU. Porque pusieron el tema de confianza. Nosotros, que hemos hablado con los gremios más importantes y formales en las últimas 8 horas, porque antes de venir debemos tener un análisis del conglomerado. ¿Quiénes apoyan que la ATU siga y quiénes no? ¿Quiénes apoyan que la ATU no siga? Las conductas informales de algunas empresas, gremios también, no los menciono, ya tendrán su oportunidad de hablar, y los ilegales. Y sobre todo los taxistas que algún alcalde, dentro de una locura, quiso empadronar y avalar la ilegalidad. Entonces, ellos están en contra de la ATU. ¿De quién está hablando? Creo que estoy hablando de este alcalde que está presente, con todo el respeto que se merece, el señor Aliaga. Entonces, ¿y usted cree que, en tanto el líder de Renovación Popular, él podría estar detrás del proyecto? No quisiera llevar una acusación. ¿Hay alguna lectura? Yo no quisiera llevar una acusación, pero creo que en vez de extinguir una institución que se tiene que empoderar, ¿y cómo se debería empoderar? Que sea adscrita a la PCM. Nunca se le dio esa facultad reguladora por intereses políticos, por intereses presupuestales. Y acá el que se está viendo perjudicado son los transportistas que en estos últimos meses han logrado una renovación de 5 años cuando por más de 20 años, y ahí está testigo los que trabajan en la municipalidad, les daban permiso de 3 meses, de 6 meses. Ningún banco te va a dar un crédito. Por eso le pregunto, ¿cuál es la oportunidad de un proyecto de esta
esta envergadura a estas alturas? Esa es la incógnita. Yo no diría que sea una pregunta para responderle, sería la incógnita de todos los transportistas formales que vienen invirtiendo para sacar. El sector formal No está alineado en la defensa de la... Totalmente. Pero eso sí, con sus bemoles que se tienen que mejorar, porque cuando se creó la ATU, ¿dónde pasó el proyecto? Pasó al Congreso. Y en vez de ser un organismo regulador con independencia adscrito a la PSM, como lo es Ocitran, lo pusieron con una posición adscrita, le quitaron el tema de confianza y en 5 años y medio hemos tenido 5 presidentes. Parece que no hay vocación en general en el Congreso por respetar la independencia de las instituciones técnicas. Totalmente. Ese pareciera ser el problema. Por eso es que le hago la pregunta, por el sentido de oportunidad. Cierto es... A ver, el problema del tráfico es gravísimo. Es un tema de tránsito. El transporte en general es un caos. Es un caos. Lo ha sido con la ATU, lo ha sido antes también. Hasta ahora no llegamos a una solución. Pero por sentido de la oportunidad, le volví a preguntar, sobre todo viniendo de la bancada de Renovación Popular. ¿Cree usted que aquí hay un ánimo electoral? Populista, totalmente. ¿Populista? Populista, totalmente. Porque si uno comienza a ver, lógicamente, la necesidad de trabajo, también tenemos que ver la tranquilidad social de un libre tránsito idóneo, como lo vemos en otros países. Solamente cruzamos la frontera y nos damos cuenta que Ecuador, Chile y Bolivia están mejor que nosotros. Lamentable lo que dice usted, pero verdadero. Vamos a seguir hablando de esto en una breve pausa, señor Martín Ojeda. Usted que es el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, y yo quisiera que nos diga una palabra sobre los ilegales y los informales, porque se dice ahora que los colectivos ilegales que uno ve en todas partes, incluyendo la avenida Arequipa, no lejos de acá, tienen todos stickers, no dados por el Estado, dados por una banda criminal. Yo quisiera saber si eso es cierto y al mismo tiempo recordar que el difunto alcalde Luis Castañeda había prometido que en un lapso breve no habría más micros informales ni colectivos informales en el Lima y Callao. Él era de Lima, naturalmente, pero en eso estaba coordinado con el alcalde del Callao. Y hasta el momento vemos que los micros siguen circulando y que los colectivos siguen haciendo competencia desleal a quienes han invertido en los buses de los corredores. Vamos a hacer una pausa, pero tomamos nuestra conversación con el señor Martín Ojeda a propósito de esta iniciativa para disolver la Autoridad del Transporte Urbano, ATU, en beneficio de aumentar el poder de los alcaldes en esta materia. Así estamos. Hablemos entonces sobre transporte urbano en Lima y Callao, un tema gravísimo. Hemos visto los crímenes que se han cometido contra transportistas y contra cobradores. Sabemos del caos que hay, de las horas que nuestros compatriotas pierden, de la contaminación, de los atascos y de la falta de orden y de respeto a las normas. Encima de esto, ha habido esta iniciativa para disolver lo poco de institucionalidad que se ha construido en los últimos tiempos, que se ha expresado en la Autoridad para el Transporte Urbano, con la idea de devolver esas tareas a las municipalidades. Yo pregunto, ¿de quién depende que hayan colectivos ilegales circulando en avenidas centrales? El alcalde distrital me dice, no depende de mí, depende del alcalde metropolitano. Y cuando uno pregunta en la municipalidad metropolitana, tampoco se puede hacer nada. Y la verdad es que esos colectivos ilegales aparentemente están todos pagando cupo, como lo mostrarían algunos stickers o calcomanías en sus parabrisas, por una parte, un delfín parece que es el ícono, y por otra parte, haciendo competencia desleal a quienes han invertido en comprar buses para dar un servicio de calidad. Ya sabemos que si no hay bus, pues hay 20 autos, más atasco y más contaminación. Y si encima esos autos son informales, no pagan impuestos, no tienen licencia, los que nos desplazamos en transporte no tenemos garantías. Señor Ojeda, denos su opinión, por favor, sobre esta iniciativa para que las funciones de la ATU pasen a las municipalidades. ¿Qué consecuencias tendría en el proceso de formalización que todos queremos que se concretice del transporte en nuestras ciudades? El tema de volver a foja cero, cuando tú desapareces una institución, lo primero que va a afectar son las pautas hacia la formalización, que un organismo puede tenerlo como políticas, como la SUTRAN y como la ATU. Este discurso que está plasmado en este proyecto de ley nos hace acordar a la peor época, y disculpa que lo diga, del señor Castillo, cuando prometió desaparecer a la ATU y
desaparecer a Sutran, y que casi lo logra. En beneficio de los actos colectivos informales que estaban en las reuniones, e inclusive fueron videos con fotografías en todos los medios. Por eso es interesante que nos diga las consecuencias que, como Fernando ha puntualizado, Claro. es decir, ¿qué consecuencias tendría Caótico, automáticamente? el caos. Totalmente el caos, la liberación de los autos colectivos que están en los detenidos en procesos coactivos. Y eso es lo que quieren, la liberalización del sistema, la anarquía que tuvimos, que disculpa que lo diga, en la llamada liberalización del transporte que pasó en los años 90 y que la estamos viviendo hasta el día de hoy. Lo que queremos es la macrotransportación, como muy bien lo has indicado. Todavía en los años 90 se entendía para que haya inversión. Claro, por la porque necesidad. Había mucho desempleo. Y porque había Pero pocas unidades y han temas pasado sociales. 30 años, ¿ah? Pasado, ya creo que estamos ya bordeando los 35 años, la situación es caótica, estamos viendo una institución que después de muchos años ha establecido la renovación de las rutas, ha establecido un plan regulador para saber cuáles son las rutas indicadas, y volvemos al caos que vivimos en Lima y Callao, con una situación anárquica que no es lo que queremos. El transportista formal lo que quiere es estabilidad económica, estabilidad política, y esta situación simplemente populista y genera una incertidumbre que va a afectar el tema económico, y lógicamente vamos a regresar a la situación caótica. Bueno, señor Martín Ojeda, muchas gracias por habernos Ustedes. hablado en nombre de los gremios que usted representa. Recuerdo que usted es el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. En varias oportunidades ha hablado acá cuando habían muertos Exacto. cada día entre los conductores y los cobradores que no querían someterse al chantaje y a la extorsión, y que son los que eran legales. Exacto. Pagan impuestos, que tienen licencias y que tienen empleados en planillas. Ojalá que ese proceso hacia la formalización y a la modernización del transporte en nuestras ciudades no se detenga por iniciativas que usted las ha calificado de populistas. Bien, nosotros llegamos al final del programa. Muchas gracias al señor Martín Ojeda por estar con nosotros. Despedimos ampliación de noticias, pero atención, en Encendidos estará Luis Naranjo, él es jefe de la oficina de Indecopi en el aeropuerto Jorge Chávez, para hablar sobre los problemas en el aeropuerto, pero sobre todo responder a sus inquietudes debido a las dificultades que han tenido algunos pasajeros por los vuelos retrasados o cancelados en los primeros días de operaciones. Así que nosotros nos despedimos, pero los dejamos en la programación de RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Son las 10:01. Tengan muy buenos días. Buenos días.